las dos personas que me acompañan, los dos periodistas que me acompañan, su presencia, porque saben que vivimos tiempos en que la memoria, en que reconocer lo que fuimos, que nos tiene que ayudar para lo que tenemos que ser, pues no está precisamente en auge o muy cultivada. Por tanto, ver todo este espacio lleno con ustedes es una satisfacción que me consta sentimos los tres. Pretendemos presentar o dar a conocer un libro que es pequeñito en teoría, pero es muy grande en cuanto a formato real, porque estamos hablando del periódico primero, en cuanto, diríamos, permanencia, en cuanto a duración de Astorga, que ha sido la luz de Astorga después. Bueno, ustedes saben que dentro de nuestras peculiaridades de una ciudad pequeña, una de ellas, y no menor, es el haber contado desde 1852, en realidad, con la publicación del Boletín Oficial del Obispado, con toda una suerte de periódicos, revistas, en una ciudad, repito, muy pequeña, de todo tipo y condición, asimismo semanarios. Cuando se publica La Luz, en 1892, tiene nada menos que 14 periódicos y semanarios precedentes en Astorga, sin contar el Boletín Oficial del Obispado. El primer periódico como tal que podemos decir es el Maragato en 1870. 14. En 1916 vamos a tener nada menos que 6 imprentas. Cuando se habla de las imprentas, como la de la Casa Fidalgo, estamos hablando, no solo tira el periódico, sino vende todo tipo de artículos, también misales, etcétera, ¿no? Libros de texto. Y los maestros, que es un tema que tenemos pendiente en Astorga, estudiar el valor de las publicaciones de los maestros de la ciudad. En aquella época elaboraban sus propios libros, sus propios textos, y eran las imprentas locales los que la difundían. Curiosamente, ya digo, los maestros entonces de la enseñanza, que diríamos hoy primaria, eran capaces de elaborar sus propios libros de texto y las imprentas los divulgaban. Bueno, la familia Fidalgo para nosotros es toda una institución, como los Revillo aquí presente. Yo me siento muy satisfecho, muy honrado de tener unos compañeros de mesa tan acreditados y con tanta querencia por nuestra ciudad. Saben que es muy querida. Los que nacimos aquí, pues la plaza y esa esquina con aquel cartel negro y aquellas letras en blanco, ¿no? Pues significaba mucho, y sobre todo pues tus padres, ¿no? Amables, gente que amaba la profesión, gente que sabía, en aquella Astorga tan entrañable, pues conocían a todo el mundo, nunca engañaban. Bueno, era una esquina, y lo es, en otro sentido, pues importante, ¿no? Aparte de la propia imprenta. Porque yo quiero recordar que para nosotros la librería en sí de la plaza era un hecho muy significativo, que era importante. Bueno, por otra parte, la Luz, claro, surgió, diríamos, como el periódico que va a ser capaz de permanecer. Va a ser capaz de permanecer, como va a ocurrir después con El Pensamiento, que sustituye al Heraldo con Don Magín, todo aquel empeño, pues va por una constancia y por una gran valía, a partir de Bonifacio Goy, que es el primero que avala un poco lo que es el periódico, ¿no? Pero el primer Fidalgo es toda una institución. Me parece que va a dirigir el periódico unos 14 años, o va a estar a cargo del periódico unos 14 años, y ahí con Nicesio después es toda una saga hasta Ángel María Fidalgo, y por supuesto los que van a venir detrás. Verdaderamente Señera junto a los Revillos son dos sagas que se complementan, que se confunden a veces incluso en la edición, en la dirección, e incluso en cuanto se escriben en estos dos periódicos, ¿no? Aparte de eso, yo me van a permitir que personalmente recuerde a un miembro de la saga, sin demérito de todos vosotros que merecéis de la ciudad el mismo afecto, ¿no? Ha sido Enrique. Enrique luchó mucho por permanecer la imprenta de como tal, incluso desde León. Recuerdo que en la época de la transición, además, aquel pensamiento astorgano en ese momento fue
un momento importante del periódico, se redujo el formato, pero recogió la herencia de los dos, y yo creo que si miramos ahí esa época sigue siendo muy señera dentro del periodismo español. Personalmente, porque les toca a otras personas con más conocimiento que yo, a ellos, y más en la profesión, hablarles, personalmente yo a La Luz le tengo un afecto especial. Un afecto especial porque era costumbre en aquella época nuestra, en el instituto, siempre se cultivaba la literatura y se empezaba a escribir. Pues yo recuerdo que el primero fue de la Virgen de los Dolores con la Semana Santa. Se empezaba a escribir artículos costumbristas en el final del bachillerato, varios de nosotros. Y a mí me acogieron, recuerdo, en La Luz, los primeros artículos, y para mí, que era un chaval o muy joven, pues era un honor enorme pues aparecer al lado de personalidades tan relevantes y que han desempeñado tanto en la cultura, en el periodismo de la ciudad, también en el aspecto religioso, como los hermanos Carrocelada. En este caso, Esteban Carrocelada, con La Brújula Inquieta, que permaneció como termómetro de la ciudad, quien lo recuerde, muchos años, ¿no? Y también estaba un músico, digo los que más recuerdo, como de forma cotidiana, ¿no? Con aquellas coprillas diarias que él iba, y con su obsesión sobre todo por la Plaza de Toros y la restauración de la Plaza de Toros. Bueno, no soy yo quien va a contar las vicisitudes, sino de ellos, de este periódico, que duró nada menos que 84 años, si mal no recuerdo. Ya son años, ¿no? Ya son años de dificultades, porque, quiero decir, mantener un periódico y una imprenta, en este caso trisemanario, ya cuando mayor parte del tiempo, no es un empeño menor, con la competición en principio del Faro astorgano y después, y al tiempo también, casi todo el tiempo, con el pensamiento astorgano, ¿no? Bueno, pues quería decir eso, que tenemos que estar orgullosos de esta familia, que creo que era de justicia que hubiera un momento para que reflexionáramos sobre el papel que han desempeñado en nuestra ciudad, y se lo van a dar cuenta mucho mejor que yo Magín Revillo, de la saga de los Revillos, ¿no? Acreditado universalmente, permítaseme la expresión, por todo lo que ha recorrido en el mundo, ¿verdad?, en el periodismo, y Ángel, pues exactamente igual, con toda esa labor periodística que ha desempeñado siempre, incluso institucionalmente, ¿no? Por tanto, doy la palabra a Magín Revillo, y muchas gracias. Muchas gracias, alcalde, y muchísimas gracias, Ángel. Gracias por echar leña al fuego, por recoger el reto que coleaba desde hace años, por librarnos del olvido y, sobre todo, por hacer con este pequeño libro, La Luz y la familia Fidalgo, una saga astorgana de periodistas, por hacer y por dar una respuesta al órdago que siempre para mí dejó en el aire un historiador británico, Eric Hallward, de origen judío, ya fallecido, cuando afirmaba: los seres humanos somos tremendamente olvidadizos. Olvidamos la mayor parte de nuestra historia. Los historiadores sirven fundamentalmente para recordarnos lo que la gente olvida. No solo lo que olvida, sino lo que con frecuencia olvida intencionadamente. Este es un trabajo contra la desmemoria, una necesaria contribución a lo que empezó otro astorgano, grande, humilde, honesto, que hizo con esta pequeña historia de la prensa leonesa una primera aproximación a lo mucho y bueno que pasó en Astorga en un siglo extraordinario, el siglo XIX, y en un no menos convulsivo y diferente siglo XX. José Antonio Carro Celada nos abrió la puerta a los sueños hechos realidad. Astorga era una mina, porque en Maragatería hubo siempre oro y algo mucho más preciado con el paso de los tiempos. Hubo ideas, hubo cultura con mayúscula y además con traducción a papel prensa. La luz que enciende y reivindica Ángel tiene la coartada de ser parte inolvidable de la historia de Astorga.
es por obligación, por una falta lamentable de archivo, una historia incompleta. Pero es suficiente para descubrir el sentir, para descubrir el pulso, las preocupaciones, el existir de un pueblo, de sus ciudadanos civiles y seglares, porque también en Astorga hubo curas, muchos curas y obispos, y hubo clero. Unos pocos pero seleccionados fragmentos, los recogidos por Ángel, son capaces de hacernos revivir la película completa y la razón última de la existencia de un medio escrito. Nos faltan, Ángel, los números, muchos números. El detalle de lo que el profesor Francisco Iglesias de la Universidad Complutense, donde estudió Ángel, también hoy fallecido, ponía como obligación previa a cualquier investigación periodística: conocer la realidad empresarial que precede a un proyecto. En este caso, la existencia de la luz. Pero si nos faltan los detalles, si nos faltan esos números, si nos faltan los libros de cuentas, es porque los periódicos de Astorga y porque sus editores y directores lo que les sobra, lo que tienen a raudales es voluntad, ganas, vocación, espíritu y sobre todo algo importante que ya he subrayado: ideas. Quieren conquistar a la ciudad con esas ideas que fluyen en su cabeza. Pregonan astorganismo. Son más papistas que el Papa. Por lo general, más conservadores que los mismos conservadores. Y todos, además, ensimismados en sus cosas, ensimismados en sus ideales, y algo que en Astorga también sucede: enfrentados, aunque no lo sea de verdad, con el vecino y con la competencia, en este caso con el de enfrente. La historia del periodismo astorgano está escrita con ideales. Unos eran carlistas, otros eran liberales, en algún tiempo anarquistas, republicanos, monárquicos, conservadores, siempre muy meapilas, pero siempre, insisto, astorganistas, a prueba de cartera, porque para comer no daban ni tan siquiera las declaraciones católicas ni los censores eclesiásticos que los medios que iban a supervivir se aprestaban a poner en portada, sobre todo, en este caso, la luz y el pensamiento astorgano. Fidalgo, López y Revillo son tres apellidos que van necesariamente vinculados a la historia de esta ciudad. Me llama la atención, Ángel, me llama la atención, y pretendo corregirte, un ajuste de cuentas, si es lo que no me ha gustado. Y pongo aquí, y prefiero decirlo en voz alta, a un alcalde como testigo: la historia de la prensa en Astorga no debería tener ni sagas ni familias. Sobre todo, ni sagas ni familias que reivindicaran su protagonismo. Y no lo deberían hacer porque precisamente los fundadores de esos medios, sea La Luz, El Faro, antes Heraldo, El Pensamiento astorgano, estuvieron en la calle a pecho descubierto, con más pasión que rentabilidad, con más necesidad de influencia que capacidad de cambiar las cosas. Ángel, es hora de volver al principio y recordar las cartas y manifiesto de los padres fundadores. Lo contrario sería dar munición al enemigo. Hay que reivindicar y pedir un archivo único, alcalde, un archivo único para los periódicos de Astorga. Facilitar, señor don Felipe García, su digitalización. Unificar colecciones y ponerlas al servicio de los investigadores. Aprovechar la ciencia y conocimiento de un archivero mayor como Miguel Ángel González, hoy jubilado y de nuevo al frente del archivo diocesano. Necesitamos con urgencia olvidarnos de las cosas que se hicieron mal, porque nos estamos jugando, señores, el futuro. La Luz y la familia Fidalgo es un libro escrito con pasión, como deuda familiar, pero puede ser mucho más. Su diagnóstico final no se atreve a decirnos si el futuro de la prensa escrita es una botella medio llena o medio vacía.
Yo no voy a ir más lejos, Ángel, de lo que has sido tú. Pero sí quiero terminar con un apunte que desde hace años es materia de estudio en la Universidad de Carolina del Norte y en su Facultad de Comunicación. Cuando la prensa escrita está tocada de muerte, cuando si además le ponemos apellido y le llamamos prensa local, nos entra un nudo en la garganta. En menos de 14 años, al otro lado del charco, en el país donde la democracia fue posible gracias a la profusión y difusión de las ideas como los astorganos y de Astorga a través de los medios de comunicación, allí, en Estados Unidos, han muerto y han dejado de publicarse en menos de 14 años 49 millones de ejemplares diarios. 49 millones. Ángel cita en su libro 375 periódicos en España, 375 periódicos ya muertos y parece que no van a poder volver a aparecer. ¿Qué hacer? ¿Qué pasa? Ganemos a los jóvenes, a los que solo miran al teléfono, a la tablet. Ellos son el futuro. Y el futuro es aterrador. Porque en el último informe PISA, uno de cada 10 quinceañeros se vuelve loco a la hora de distinguir entre hechos y opiniones. 1 de cada 10 jóvenes, sabiendo y tratando de cosas que ellos saben. 1 de cada 10 no distinguen entre hechos y opiniones. Vuelvo a lo que les prometía. Ante la desinformación que puede aprovechar cualquier charlatán, ante las noticias que no lo son, pero lo parecen, la profesora Mus Abernathy pide a gritos asegurarnos de que todo lo que reemplaza la versión de los periódicos locales del siglo XX y XXI sirva lo mismo a la comunidad y a su desarrollo. Es una buena receta, por eso, Ángel, por recordarnos lo que no se debe olvidar en Astorga, lo que debería ser una reparación urgente, dar a cada uno lo suyo, devolver a esta ciudad la memoria y después, si fuese necesario, los agradecimientos y las meditaciones, mirar a casa, alcalde, mirar a los nuestros, y no como chauvinismo estúpido, sino como urgente necesidad de poner las cosas en su sitio. No hay dudas, no puede haber dudas. Si hay que dar premios y premios de periodismo en la ciudad de Astorga, me apunto a lo que le va a proponer a usted la Asociación Asturi. Debe ponerse a un triunvirato por delante. Fidalgo, López, Revillo, para empezar. Y para no olvidar nunca que tampoco ellos fueron los únicos en hacer de las ideas una casa para la justicia, una casa para la libertad. Pero ellos fueron, son y serán. Ángel, muchísimas gracias. Estas son palabras para la presentación del libro La luz y la familia Fidalgo. Siento mucho no estar con vosotros, amigos y paisanos, en la presentación del libro La luz y la familia Fidalgo. Una gran obra que describe con emotividad la historia de una familia, narra con vigor el recorrido vital de la luz, el periódico del Cano de León, que duró 84 años, y expresa con claridad meridiana el amor apasionado a la tierra astorgana. Sin duda alguna, estáis viviendo un emotivo acto donde están presentes todas las fuerzas vivas de Astorga, con las que me unen lazos de vecindad y de compañerismo, y a los que envío un fraternal abrazo desde la ciudad condal. Hacedme un hueco virtual porque estoy con vosotros en mi pensamiento y os envío un abrazo solidario, en especial a su autor Ángel María Fidalgo, un importante miembro de la familia que hizo del periódico un jalón importante de su propia vida. Astorga no se concibió durante muchos años sin la luz y ahora que ya no está, continúa siendo indispensable. Todo aquel que se interese en conocer la capital de la maragatería ha de profundizar en las páginas del periódico y leer este libro escrito
el rigor de un periodista y la pasión de un astorgano de pura cepa. Es la historia de un cariño, lo que traslucen sus páginas. No hay un memorial de agravios ni un recuento de injusticias. El autor se recrea en la generosidad con la ciudad, el periódico, sus lectores y sobre todo en la fiel descripción de una saga familiar que hizo del periódico su razón de ser. Ángel María Fidalgo ha cumplido con el deber que le debe a sus antecesores. No en vano es uno de los periodistas más importantes de la comunidad castellano-leonesa y ejerce un periodismo de casta que defiende las libertades y los valores democráticos por encima de las presencias y de las presiones del poder. En definitiva, es fiel a su apellido. Es un fidalgo que apuesta por la claridad y la transparencia, haciendo honor al título que dio renombre a la familia, La Luz. Bueno, pues parece que no me va a quedar ya más remedio que intervenir yo. Entonces vamos a empezar. Alcalde, Magín, amigos, compañeros, señoras y señores. No sé si se oye bien así. Sí, a ver, ¿ahora? ¿Así mejor? Una cosa. Hace unos meses terminé de escribir La Luz y la familia Fidalgo, una saga astorgana de periodistas, expresando agradecimientos a los que me habían ayudado en los trabajos de documentación, algunos de los cuales están hoy aquí, Gemma Quintana, Manrique Vecino y otros, como por ejemplo también el director de la Biblioteca Pública de León. Y ahora tengo que comenzar esta intervención de la misma forma, es decir, dejando constancia de mi gratitud hacia los que hoy me acompañan en este acto de presentación. Juanjo Perandones, nuestro alcalde, y Magín Revillo, nieto del fundador del pensamiento astorgano y además, o sobre todo, compañero y amigo. Tengo que manifestar que la asistencia del alcalde la tenía prevista porque en su día aceptó la invitación que le hice para que me escribiera la presentación del libro y parecía lógico que fuera él el que se ocupara de este mismo cometido en el acto de hoy, teniendo en cuenta, además, su acreditado conocimiento y capacidad de observación de todo lo que tiene que ver con la memoria periodística de Astorga. Pero debo reconocer y reconozco que la presencia de Magín no se debe a mis primeras intenciones, sino a las de Max Alonso, aquí presente en la primera fila, que fue el que me sugirió, tal vez pensando en que esta dual comparecencia de hoy podría ser una forma ocurrente de desmentir sin aspavientos esas pasadas rivalidades y confrontaciones que pudieran haberse registrado entre las familias y las cabeceras de los periódicos que ambos representamos. En todo caso, agradezco a mis padrinos de presentación sus palabras en las que aprecio tanto el afecto como la generosidad con la que han glosado mi trabajo. Por cierto, la misma generosidad de todos ustedes que me han demostrado al acudir a este acto de presentación en un viernes veraniego de julio en el que los calores y los sudores, aunque hoy un poco menos, más que cultura, lo que piden son otros alicientes más refrescantes. Por ello, gracias, muchas gracias. La idea de escribir La Luz y la familia Fidalgo, una saga astorgana de periodistas, podría decirse que fue casi en cierta forma casual o en todo caso no prevista, al menos cuando se produjo. Empecé a gestar la criatura pensando en que iba a ver la luz con formato de conferencia, pero la desconvocatoria de esta por culpa de la pandemia, el obligado encierro que provocó el virus, en mi caso, en el pueblo maragato de Lagunas de Somoza, y sobre todo el acceso a nuevas e importantes fuentes documentales, hicieron que lo que inicialmente iba a ser una conferencia se fuera transformando poco a poco en un trabajo de mayor calado hasta llegar a alcanzar la condición de libro, un hecho del que me siento particularmente orgulloso porque creo, y lo digo sin ninguna petulancia, que era necesario. Reconozco, y así lo reflejo en sus páginas, que tenía que haber escrito el libro mucho antes, porque así se hubieran evitado muchas cosas, entre otras la desmemoria y el desconocimiento sobre lo que fue y significó la Luz de Astorga y todos los periodistas de la familia que la hicieron posible durante muchos años.
pero las circunstancias mandan y uno no siempre puede hacer lo que quiere o lo que debe. En todo caso, invocando el dicho popular, nunca es tarde si la dicha es buena, y espero de corazón que ésta lo sea por el bien de mi familia y, sobre todo, por el bien de la historia del periodismo astorgano, en el que La Luz fue un protagonista esencial a lo largo y ancho de sus muchos años de existencia, en los que alcanzó la condición de decano de la prensa leonesa y también astorgana. En ese protagonismo periodístico del trisemanario astorgano tuvo mucho que ver mi tío, Ernesto Fidalgo Rodríguez, que se hizo cargo de la dirección del periódico tras el fallecimiento de su padre en 1944. A su condición de intelectual y periodista, Ernesto Fidalgo, que también firmaba como fotófilo, sumó la de profesor en el Seminario Diocesano y en el Instituto Nacional de Enseñanza Media, el entrañable INEMA, como catedrático de latín. Durante su carrera fueron muchos los temas que abordó en sus artículos y en distintos escritos que fue publicando en el periódico. Sin embargo, el atraso y el abandono de la Cabrera siempre estuvieron en el centro de sus preocupaciones y representaban uno de los temas más recurrentes de sus artículos, publicados casi todos en la sección de Reflejos Ciudadanos. Las muchas líneas que escribió denunciando con valentía y sin ambajes la marginación de la comarca y pidiendo soluciones para ella, le costaron algún que otro expediente administrativo y hasta la retirada temporal de su carnet de periodista ordenada por un gobernador civil y jefe provincial del movimiento, que tal era la denominación correcta del cargo. Aquellos eran tiempos de forzados silencios y lealtades inquebrantables, y esta forma de hacer periodismo, por ello, no gozaba precisamente del aprecio de las autoridades gubernativas. De lo mucho que escribió sobre la Cabrera, he seleccionado como ejemplo el siguiente texto. La Cabrera, escribía Ernesto Fidalgo, es una inundación de pobreza, miseria y atraso producida por ese vivir en hondos valles cerrados por abrupta naturaleza, sin comunicaciones con el exterior, como sucede en la Cabrera Baja. Lo de estas comarcas es una tragedia milenaria de abandono, desamparo y despreocupación, desarrollada en pésimas condiciones de vida que avergüenzan. Durante su etapa como director se produjo una de las polémicas más sonadas en relación con el proyectado derribo de la iglesia de Santa Marta, propuesto por el Ayuntamiento astorgano en ese momento. El proyecto no tardó en generar la correspondiente controversia ciudadana y fundamentalmente periodística. El Pensamiento, con su nómina de colaboradores, se situó en la oposición al derribo, mientras que La Luz hacía lo contrario, argumentando el limitado valor arquitectónico del templo y la relativa importancia histórica de la celda de las Emparedadas. Ernesto Fidalgo también aportó como argumento a favor del derribo el criterio de varios prelados asturicenses y hasta el del propio arquitecto Antonio Gaudí, que le había planteado al obispo Grau Vallespinós la conveniencia de demoler el templo para poder construir el palacio más cerca de la catedral. Pero al final, como es público notorio, el templo mantuvo intactos sus muros y los colaboradores del Pensamiento su prestigio como polemistas, aunque todavía hoy no son pocos los que piensan que el urbanismo de esa zona de la ciudad hubiera mejorado de haberse ejecutado la pretendida actuación municipal, construyendo en otro lugar un nuevo templo de superior categoría arquitectónica dedicado a Santa Marta, la patrona de Astorga. Ahora, y con el fin de no incurrir en el pecado del autobombo, quiero trasladarles algunas opiniones que he podido recoger en el libro respecto a la figura de Ernesto Fidalgo por parte de algunas personalidades relevantes, empezando por los hermanos Carro Celada. Por ejemplo, José Antonio Carro Celada recreó esta dedicación a la docencia de Ernesto Fidalgo con un artículo que tituló La clase de don Ernesto. Y escribía José Antonio: uno recuerda muchas cosas de él, su penetración, su gusto literario exquisito. Don Ernesto era para nosotros lo que se dice un profesor popular muy cercano a nosotros, un hombre llano que hablaba con sinceridad de las cosas,
A nosotros, sus alumnos, particularmente nos gustaba que recordara nuestros nombres o por lo menos que nos saludara con entusiasmo o charlara animadamente con nosotros al terminar las clases. Otro testimonio. El filólogo y profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, Arias Terrón, en un trabajo sobre Fotófilo, se refería también a su faceta como viajero incansable, precisando que don Ernesto era un hombre que viajaba cada verano por el extranjero para hacerse más a los demás, a los que no piensan y viven como nosotros, para desenquilosarse de la forzada mentalidad invernal, para ampliar conocimientos, para adquirir nuevas apariencias con pueblos de cultura y costumbres diversas, para enriquecerse con los otros. Y uno, finalmente, del rector de la Basílica de la Encina de Ponferrada. Ernesto Fidalgo era un humanista enamorado del mundo clásico y muy viajado para lo poco que un clérigo viajaba en aquellos tiempos. Tenía una cultura general especialmente amplia y también se decía que escribía muy bien, pues era muy cultivado y que tenía una pluma mortal. Si alguien se metía con él o con las cosas que él amaba, su pluma era su espada y podía atacar con una ironía que mataba y dejaba en ridículo. Además de su actividad como profesor y como periodista, hay que anotar que su curiosidad, sus cualidades y sus capacidades literarias llevaron a Ernesto Fidalgo a explorar otros espacios creativos. Según desveló en su momento Esteban Carlos Celada al recordar su obra, parece ser que tenía escrita una novela sobre Astorga y un trabajo sobre Balmes. También son reseñables algunos artículos inéditos, como el denominado Demóstenes, el verbo de la polis ateniense. Otro de sus estudios versó sobre el modernismo filosófico de Beaufort, mostrando igualmente su curiosidad y su capacidad para la síntesis en el trabajo titulado La cosmología en sus relaciones con las ciencias naturales. En la época anterior al ecumenismo, Ernesto Fidalgo supo analizar las relaciones de católicos y ortodoxos escribiendo un ensayo sobre Sófocles y la tragedia griega. Finalmente se puede reseñar que poco antes del accidente de automóvil que le costó la vida, Ernesto Fidalgo ya había iniciado la labor de documentación y recogida de datos para la elaboración de una historia del periodismo astorgano en la que afirmaba que un redactor de La Luz había sido el primer director del pensamiento astorgano hasta el mismo día en que aquel apareció en 1904. Lamentablemente no he podido consultar el número 1 del periódico, pero sí el número 2, gracias a la valiosa colaboración de Gemma Quintana. Este segundo número y los siguientes me sirvieron para conocer de primera mano el periodismo de la época que, como es natural, no tenía nada que ver con el actual ni en su redacción, ni en la forma de presentar los contenidos, ni mucho menos a la hora de elegir los acontecimientos que podían alcanzar la condición de noticia. Ahora que estamos pendientes de los viajes suborbitales que ofrecen a sus selectos clientes los empresarios Richard Branson y Jeff Bezos, pero en el número 2 del periódico, que salía a la calle el 13 de marzo de 1892, editado por Domingo Fidalgo Mata, los astorganos podían leer noticias mucho más terrenales y próximas a sus intereses y preocupaciones. La lectura de alguna de estas noticias nos puede llevar ahora a la ternura y al asombro. Algunos ejemplos. Por ejemplo, en el número 2 de La Luz se informaba que procedente de Vigo ha llegado a esta ciudad un joven marinero de 24 años de edad llamado Fermín Costas Mera, con objeto de ingresar en el noviciado del convento de los reverendos padres redentoristas. También daba cuenta de la llegada a esta población del diputado del distrito, señor Luengo, a quien esperaban sus amigos en la estación, habiéndole recibido con música, voladores y un arco con gallardetes por sus gestiones, decían, y las realizaciones que aquel había llevado a cabo en favor de las carreteras de Maragatería y La Cepeda. En la sección de noticias generales se cerraba también dando cuenta a los lectores de que el ejército español se halla al nivel de los mejores de Europa, así en instrucción como en armamento y equipo. La fuerza y servicio militar, precisaba, se componen poco más o menos de 9.761 jefes y oficiales, 186.596 de tropa
14.071 caballos y 1.694 mulas. Desde luego, no podría ser más preciso. Bueno, más de 80 años de existencia dan para muchos cambios en cualquier periódico y La Luz, como es natural, no escapó a esta realidad. Consultando su colección puede comprobarse que el periódico modificó su formato, su maquetación, la distribución y el número de sus secciones, así como sus precios, su periodicidad, su día de publicación y la apariencia de su cabecera. Bueno, respecto a la periodicidad, efectivamente casi siempre fue trisemanal, salvo en el periodo de la crisis del 98, cuando la pérdida de las colonias, que durante una semana se hizo diario, precisamente para que los astorganos estuvieran puntualmente de la evolución de las acciones de guerra. Salvo ese periodo, como digo, siempre fue trisemanario. Lo único que mantuvo inalterable La Luz fue su condición de periódico defensor de los principios de la Iglesia Católica, característica de la que dejó siempre constancia, con evidente claridad en la cabecera, en su línea editorial y en el contenido de gran parte de los artículos que publicaba de aquellos autores que compartían esta orientación doctrinal y la ideología conservadora. Comprobarán ustedes que los medios de ahora hacen prácticamente lo mismo. La única diferencia es que tratan de disimular su vinculación a ideologías o intereses concretos, proclamando de forma tan grandilocuente como utópica su independencia. La proximidad de La Luz a la Iglesia se notaba en las críticas que, por ejemplo, que recibían automáticamente los ministros liberales de Hacienda, que intentaban reducir, como escribía un redactor, un solo real de la mísera asignación del culto y clero. Y esa misma orientación doctrinal se hacía patente en los amplios espacios que el periódico dedicaba a la publicación de las pastorales de los obispos y a las informaciones que se producían con motivo del fallecimiento o del nombramiento de los prelados asturicenses. Así ocurrió en el mes de noviembre de 1984. Por cierto, alcalde, tengo que decirte que en ese momento el alcalde de la ciudad se dirigió al obispo que venía para decirle que no lo hiciera en martes, como estaba previsto, porque era día de mercado y no iba a poder moverse por la ciudad el cortejo con la rapidez y con la eficiencia que exigía la naturaleza de su cargo. Bueno, y esto es, mira, en este momento, vamos a ver, el texto que digo, en el ejemplar de ese día, los lectores de La Luz se encontraron con un texto en el que se ponía de manifiesto que la redacción de La Luz, que se formó en fuerza del amor a la santa causa de la religión y que no desea más que el bien de la Iglesia Católica, el esplendor de la diócesis y el triunfo de la verdad y del derecho, participa hoy, como el que más, de los transportes de justa alegría y se apresura a enviar a sus lectores su humilde periódico rebosando satisfacción en todas sus columnas para anunciar la buena nueva por la llegada a esta augusta ciudad del ilustre hijo de San José de Calasán. El ilustre hijo de San José de Calasán en esa ocasión era Vicente Alonso Salgado. El paso del rey Alfonso XIII por Astorga recibió un tratamiento especial por parte del periódico, lo mismo que hacía páginas especiales cuando se producía, como acabo de decir, el paso, o sea, el nombramiento, el fallecimiento de un prelado. También ocurrió cuando pasó por Astorga el rey Alfonso XIII, que recibió un tratamiento especial por parte del periódico con un número especial a color en el que se recogía una curiosa anécdota ocurrida cuando el monarca procedente de León llegó a la estación de Astorga, por la que en ese momento, aunque ahora nos pueda parecer mentira, hasta circulaban trenes y viajeros, algunos de ellos de gran renombre. Vamos a ver, la anécdota está en la página 64. Dice así: en el andén de la estación de Astorga, escribía el redactor de La Luz, se apeó el presidente del gobierno, don Antonio Maura, quien recogió de manos del alcalde astorgano el despacho telegráfico llevándolo seguidamente al coche regio. Aproximóse el rey a Maura. Este descifró el telegrama. Ambos lo leyeron con verdadera avidez, sin inmutarse, y eso que a no ser nuestra indiscreta curiosidad nadie les atisbaba, abandonó el coche el rey. Este se apeó y comenzó a recibir los saludos y respetos de las autoridades civiles y eclesiásticas, con quienes conversó incluso con La Luz, que se hallaba entre aquellas. Y si la familia Fidalgo tuvo un protagonismo indiscutible en el ámbito del periodismo, lo mismo se puede decir en el de la imprenta.
un sector económico que en Astorga alcanzó unos niveles de desarrollo en algunos momentos superiores a los de la capital de la provincia. La imprenta Fidalgo, fundada igualmente por Domingo Fidalgo Mata, abrió sus puertas en la ciudad en 1890 en la Rúa Antigua número 20, una calle a la que se llegó a denominar de las imprentas por el número de estas industrias que se habían instalado en ellas. Pero este no fue su emplazamiento definitivo. En el periódico del 30 de mayo de 1894 ya se anunciaba el traslado de la imprenta a la casa de don Valentín Rodríguez, situada en la calle del Seminario 3, actual López Peláez, que es donde permanecería el resto de su existencia. Entre las numerosas publicaciones que salieron de los talleres de Fidalgo, se puede destacar en 1907 una edición abreviada del Quijote, también un manual escolar cuyo largo enunciado era el de lecciones de aritmética y sistema métrico para que puedan servir de texto en las escuelas de primera enseñanza de uno y otro sexo. Otro libro que se publicó con el pie de imprenta, litografía, encuadernación, librería y almacén de papel y sobres de Nicesio Fidalgo fue el titulado Astorga en su primer centenario de los sitios, 1810-1910, que se vendió al precio de 35 céntimos. En esta edición, en la que, entre otras firmas de relumbrón político y cultural, figuraba la de Concha Espina, se incluía un publirreportaje de un sanatorio bañezano con un curioso texto que no me resisto a trasladarles ahora mismo a ustedes. Miren. Se trataba del sanatorio quirúrgico del doctor Otero, que, insisto, estaba en La Bañeza, en el que, según decía la publicidad, en el que se llevan en él practicadas hasta la fecha unas 2.300 operaciones de todas clases, muchas de ellas de verdadero riesgo y gravedad. El buen éxito en ellas y en sus resultados ha sido hasta ahora la regla general, pero no solo presumía de los resultados sanitarios, también de las instalaciones del edificio. Se trataba de un edificio nuevo, con luces muy directas en la mayoría de los departamentos, hasta producir la sensación de hallarse uno dentro de él sobre la cubierta de un transatlántico, con gran ventilación, aseo y demás requisitos higiénicos de rigor en estos casos. Vamos, que daba gusto ir al sanatorio del doctor Otero para operarse. Bien. De los cuadernillos con himnos nacionales patrióticos que salieron también de las máquinas de Fidalgo, recojo en el libro uno en el que estaba incluido el himno de Astorga con música de Tomás Mateo y letra de Benito Blanco. Estas eran algunas de las estrofas de ese himno de Astorga. Uncidas 100 naciones a su triunfal carroza, hacer de España feudo Napoleón pensó, y a su ambición responden Astorga y Zaragoza, que exterminarnos pueden, pero humillarnos no. Astorga, en esa lucha que el patriotismo riñe, inexpugnable, fuerte, te alzaste al invasor, cada vetusto muro que tu recinto ciñe, la cicatriz conserva de tu inaudito ardor, contra ella se estrellaron de Francia las legiones, ni el hambre ni la muerte te hicieron vacilar, y oyeron detrás de estos ruinosos torreones el alma numantina de nuevo palpitar. Además de la imprenta, Fidalgo contaba con un establecimiento, como antes decía el alcalde, para la venta de objetos de librería, papelería, y yo me ha llamado mucho la atención que circunstancialmente también se dedicaron a la venta de ataúdes, cajas mortuorias y hábitos de todas las órdenes y hermandades. Como es natural, los de la imprenta Fidalgo fueron los que aparecieron con más frecuencia y espacio en las planas de la luz. De todos ellos, para no cansarles, he seleccionado uno muy singular, firmado por el propio director del periódico, Nicesio Fidalgo, que se insertó en la primera plana del periódico del 5 de enero de 1894. Decía así el anuncio. Aun cuando todavía, a pesar de mis desvelos, no me ha sido posible cumplimentar durante la semana que laboriosamente acaba de finalizar todos los encargos tipográficos y pedidos que se nos han hecho, no por eso dejaré de participar al público y en particular a las personas que me honran con su confianza, que a la par que cumplía el que suscribe con una de sus obligaciones contraídas con la patria, procuraba por obtener como obtuvo
las principales novedades en todo lo concerniente a objetos de escritorio y librería hasta la fecha, como lo prueba el siguiente entresacado de un pedido hecho personalmente y ayer recibido, y reseñaba el pedido. Cajas de papel de 50 cartas y 50 sobres, inglés, forma especial, nunca vista en Astorga. Cada caja, 4,50 pesetas. Una preciosa colección de devocionarios cuyos títulos, encuadernaciones, formas y precios que cada uno tiene, daré a conocer en el número próximo de este periódico a fin de que todo el mundo vea que no hay engaño. Bueno, otro miembro de la familia Fidalgo, Melquiades García Fidalgo, que era poeta y primo carnal de Nicesio Fidalgo, tuvo mucho que ver en la publicación de la Esfinge Maragata. Melquiades estaba casado con Mercedes Espina, hermana de Concha Espina. El matrimonio, en cierta ocasión, invitó a la escritora cántabra a pasar una temporada en su casa de Astorga. Y comiendo un día con su cuñada, le sugirió la idea de escribir una novela sobre maragatería. Este hecho lo recogió el historiador Augusto Quintana en un trabajo sobre Melquiades García Fidalgo, del que también me hago eco aquí en el libro. Decía don Augusto, un día, recordaba el historiador, comiendo con su cuñada Concha, Melquiades le sugirió la idea de escribir una novela sobre unas gentes muy cercanas a su ciudad de Astorga, con especiales costumbres y con características muy singulares, los maragatos. Y Concha Espina se vino hasta Astorga, convivió aquí unos días con sus familias, visitó detenidamente la maragatería y escribió una novela de fama imperecedera. Por cierto, la vivienda donde pasó unos días Concha Espina y que todavía existe, aunque bien es cierto en un estado un poco ruinoso, estaba en lo que era la calle La Cubera, que se llamaba antes Bueno, y yo ya no les quiero entretener ni cansar mucho más. Entonces, si me lo permiten, sí quisiera terminar esta intervención mía con un pequeño texto que he escrito para la contraportada del libro. Digo, La Luz de Astorga fue el periódico decano de la prensa leonesa y el de más larga existencia de la capital maragata. En sus páginas dejaron su huella personal y profesional varios miembros de la familia Fidalgo, con la figura sobresaliente de Ernesto Fidalgo, que a su condición de periodista y profesor añadió la de escritor e intelectual de sólida formación. La de los Fidalgos ha sido una saga familiar injustamente caracterizada por la incomprensión y el olvido. Ojalá que este libro pueda servir para propiciar la memoria y el conocimiento de los que en esta familia hicieron del periodismo una vocación permanente y de Astorga un propósito irrenunciable. Muchas gracias.